Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy episodio número 275 de este podcast, en donde estaremos hablando, por supuesto, del mercado de fichajes de la Roma, de Gasperini y muchísimas cosas más. Comienzo como siempre últimamente dando las disculpas por no poder estar como habitualmente queremos estar. Lo hemos estado haciendo en otras modalidades. Ha estado sobre todo Sam haciendo sus directos con Arión de vez en cuando. Hemos estado también en modo Patreon. Hemos hecho algunos programas exclusivos de Patreon. De hecho, el último, donde voy a estar mencionando mucho ese episodio porque hablé ciertas cosas. Los invitaré a los que no son Patreons a que se suscriban. Patreon.com/Planeta Roma, ahí se pueden suscribir con tarifas que van desde $1 hasta $3 para apoyar el contenido que hacemos, el trabajo que hacemos en general en torno a nuestra querida llamada Roma, pero también para poder tener el beneficio de escuchar este contenido extra que le damos a nuestros Patreon. Dicho sea de paso, también tenemos algunos Patreon nuevos. De hecho tenemos, creo que son 3, 2 Luis, un Luis nuevo, un Luis que retorna. También tenemos por ahí a Darío, tenemos también a Jera. Son 4 en total nuevos Patreon, así que gracias a todos por estar, gracias a todos por sumarse, por el apoyo y por estar con nosotros en nuestro grupo de WhatsApp de manera directa y constante. Cada mañana hacemos un resumen de lo que ha pasado, de lo que vamos llevando, conversaciones y análisis de lo que va surgiendo sobre este mercado que ha sido bastante movido. Así que vamos a empezar por aquí, ¿no? El mercado. Estoy grabando este episodio en la madrugada de este sábado 26 de julio, amanecer del 26 de julio, 1 de la mañana, hora de La Habana. Hora de 6 horas más y llegamos hasta Europa, el viejo continente. Serían también el amanecer 7 AM en un sábado donde la Roma enfrentará su primer amistoso internacional ante el Kaiserslautern, equipo de la segunda división alemana, y en tierras teutonas. Va a ser de visita y por lo tanto un partido interesante después de los 2 amistosos locales, el último contra el Unione Pomezia, donde la Roma gritó muchos goles, sobre todo los goles de Evan Ferguson. Pero bueno, como decía antes, vamos a hablar de muchísimo de mercado, vamos a hablar de los recién llegados, del 11 que podremos ver. Yo creo que ya vamos a empezar a ver cómo se delinea la formación de Gasperini. La formación en cuanto a 11, porque el esquema táctico de Gasperini es ultra mega conocido por todos nosotros, lo hemos hablado muchísimas veces acá, sobre todo cuando lo hemos enfrentado como rival o cuando se enfrentó como rival al Atalanta de Gasperini. Y decía antes, para no perder el hilo, que quería disculparme porque yo he estado bastante ausentado del podcast por razones ajenas a mi voluntad, sobre todo por una situación bastante complicada que hay acá en mi país con el tema energético, y me cuesta muchísimo. También estamos en verano, tengo al pequeño en casa y el lidiar contra las labores hogareñas, el trabajo, y realmente
nos hace bastante complicado poder estar con la frecuencia que quisiéramos, pero sobre todo por una situación bastante complicada para mí con el tema energético acá en nuestro país, en mi país, donde hay grandes problemas con el fluido eléctrico y vivimos prácticamente a oscuro. Pero bueno, ese no es el tema que nos ocupa la Roma. Y como decía, sábado amistoso internacional contra el Kaiserslautern, donde vamos a ver muchas cosas. No vamos a poder ver a Wesley. Wesley es sin duda una pieza angular, o será una pieza angular de la temporada de la Roma, por varias razones. Primero porque tengo tantas ideas para comentar que no sé ni por dónde empezar. Tengo algunas preguntas de nuestros Patreon también registradas, pero hay muchas cosas que decir, muchas cosas que delinear, muchas cosas que enfocar y poner puntos sobre las sillas, por así decirlo, sobre todo en cuanto a mercado. De Brasil llega Wesley, en Brasil se trabajó muchísimo por Ríos, que finalmente no llegó a la Roma, se fue al Benfica, y yo creo que yo lo comenté en este episodio de exclusivo de Patreon que se llama Nace una nueva Roma volumen 1. Aquí están escuchando Nace una nueva Roma volumen 2, por eso les invito a que si quieren hacerse Patreon y escuchar ese episodio, pues perfecto, para que tengan un poquito de noción. Mucho tiempo estuve debatiendo con uno de nuestros Patreon, Julián, al que le mando un abrazo hasta España, sobre cómo se había preparado el mercado, cómo se había organizado las ideas de mercado y preparado la pretemporada. Si Gasperini llegó a última hora, ya el mercado, ya el verano empezado, llegó también Ricky Massara hace no mucho, pasadísimo el mes de junio, creo que la segunda quincena o finales de la primera quincena de junio, para ponerse a trabajar con todo ese apuro que necesitaba la Roma, ajustar cuentas para el Financial Fair Play, como todos sabemos. Lo hablamos acá siempre, lo hablamos en nuestra web, donde siempre ponemos las noticias, explicamos todo. Y Julián me preguntaba eso, ¿no? Lo debatimos muchísimo en nuestro grupo de WhatsApp de Patreon, cómo había estado concebida la Roma. Y evidentemente Wesley y Ríos son dos puntos claves para hablar de esto, en clave mercado, en clave preparación, porque son dos nombres que trae Gasperini. Gasperini, todos los fichajes que ha hecho la Roma hasta ahora para el primer equipo, son nombres aprobados y avalados por Gasperini, y en el caso de Wesley, en el caso de Río, en el caso de Ghilardi, en el caso de otros jugadores que han sonado, han sido todos traídos en la carpeta de Gasperini desde Bérgamo. Ya Ríos había sido vinculado con la Atalanta el verano pasado, lo mismo con Wesley, con el que ya se tenía un acuerdo incluso con el Flamengo por una cifra en torno a los 22 millones. El acuerdo total era por una cifra muy parecida a lo que lo ficha la Roma, unos 25 millones. Y por lo tanto, yo creo que hay que enfocarse en estos dos jugadores en cuanto a lo que significa los movimientos, el trabajo de mercado y las pretensiones y la importancia del fútbol de Gasperini. Ríos y Wesley, ambos jugadores del Brasileirao, uno del Palmeiras, otro del Flamengo, un mediocampista, un carrilero. Por uno se insistió hasta un punto, por el otro se insistió hasta el final. Se insistió hasta el final por Wesley, carrilero derecho del Flamengo, 21 años de edad, llegará en las próximas horas a Trigoria. Asumo que domingo o lunes ya estará a disposición de Gasperini en Trigoria para los entrenamientos, por lo tanto podrá estar en la gira por Inglaterra, en los próximos amistosos contra el Cannes, contra el Everton, con los otros amistosos programados. Se dice que habrá un amistoso contra un equipo de Arabia Saudita. En fin, queda mucho verano por delante y muchos partidos, muchos test que hará Gasperini. Pero el punto es que
por un futbolista como Wesley se insiste muchísimo, se espera hasta el final, hasta la saciedad. Flamengo no ha querido liberarlo hasta que no encontraran un reemplazo. También tuvieron problemas para encontrar un reemplazo porque no podían, tienen ciertas limitaciones con el mercado a la hora de fichar jugadores nacionales y extranjeros para inscribir en la liga por posiciones. Es un poco complicado esto en el Brasileirao. Y para poder sustituir a Wesley numéricamente necesitaban fichar un jugador brasileño. Dentro de la liga local es bastante complicado porque tienen parámetros para hacer un poco la liga más competitiva y tal. A última hora, José Boto, nuevo director deportivo del Flamengo, ex Shakhtar Donetsk, y quien fue ligado a la Roma en la época en que se buscaba director deportivo y luego llegó Thiago Pinto. A última hora se movió por Emerson Royal, que lo tenía hecho con el Besiktas turcos. Se puso en contacto con el Milan y ha fichado al futbolista ex del Tottenham, creo. Ha terminado fichando por el Flamengo. En cuanto pase los reconocimientos médicos ya estará todo cerrado. Ya Wesley se despidió. En fin, esto ha sido un poco la crónica de las últimas horas del mercado. Pero lo que quería decir antes con el tema Wesley Ríos es que por uno se insiste hasta el final. Incluso se espera como se ha esperado por Wesley y por el otro no. Claro, está la voluntad de ambos jugadores, está el contexto de ambos jugadores y el rol de importancia que le da Gasperini a ambos jugadores. Para Gianpiero Gasperini, un entrenador de los mejores del fútbol europeo en los últimos años, yo creo que es de la elite de la última década dentro del fútbol europeo, es sumamente vital e importante, fundamental, todos los adjetivos que queramos ponerle, el juego por las bandas. La Roma tiene un gran problema por el carril derecho de años, y Wesley encarna a la perfección el tipo de futbolista que quiere Gianpiero Gasperini para ocupar el sector derecho de sus equipos, en este caso de la Roma. Bueno físicamente, bueno en fútbol asociativo, tiene carrera, tiene regate, llega hasta el fondo, es bueno con ambas piernas, buen centrador. De hecho se despide en el último partido con un gol dentro del área después de una jugada bastante elaborada del Flamengo. Termina rematando al arco y poniendo el 2-1 contra el Red Bull Bragantino, lo que supuso su despedida del Flamengo, futbolísticamente hablando, desde el campo. Por lo tanto, yo creo que hay que delinear esto, ¿no? Ríos fue una propuesta también de Gasperini porque lo quería para el Atalanta el año pasado, cuando se habló de que Ederson podría salir y la alternativa número uno a Ederson era Ríos. La Roma fue por Ríos, mejoró sus ofertas, negoció con el jugador. Luego a última hora aparece el Benfica y cierra la operación por un monto muy similar al que la Roma había ofrecido al Palmeiras. Claro, se dice que el Palmeiras quería 3 pagos de aproximadamente 10 millones cada uno por el jugador. La Roma necesita también ver cómo ubica estos bonos. Recordemos que está sancionado por el Fair Play hasta el 2027 y estos pagos de 10 millones cada uno, los tiempos, los lapsos, dónde los encaja en cuanto a los balances económicos, es una situación bastante compleja y por lo tanto hay que gestionarla muy bien. Quizás esto pudiera ser un hándicap, esto es una opinión mía. Con el tiempo sabremos eventualmente lo que sucedió dentro o el interno de la negociación. No nos desesperemos, saldrán rumores de esto y se hablará de esto, eso lo podemos tener muy claro. Lo cierto es que Benfica termina fichando al jugador, a Richard Ríos, por una cantidad muy similar a la que le ofrece la Roma. La Roma ofrecía menos parte de parte fija y la mayor en bono. Pero, como dije muchas veces, también lo dije en redes sociales, en Twitter, Davidito_RC en mayúscula, me puede encontrar ahí en X o en Twitter, como me sigue gustando llamarle a mí, que había muchas partes involucradas, como suele pasar en nuestro fútbol de América Latina. Las fichas de los jugadores están muy fragmentadas. La ficha de Ríos no era justamente el caso. De hecho, incluso él tenía un 10% del que se habló que podía renunciar en este caso. Con el Benfica no renunció, simplemente fue redireccionado ese 10% a su sueldo, el que va a ser
se va a vertir ahí, ¿no? Va a recuperar ese 10% a través de su sueldo. Uno era el sueldo, a la Roma le pedía unos 3 millones. Hoy la Roma, con el trabajo que está haciendo a nivel deportivo y económico, recordemos que hay un nuevo director económico, una persona de confianza de los Friedkin desde los Estados Unidos, que trabajó muchísimos años en Toyota, en los concesionarios de Toyota con los Friedkin, y en otras empresas de la familia norteamericana. Y se está tratando de poner un límite, un tope salarial, no hacer fichajes locos en cuanto a la economía. De hecho, el Ainaoui, que fue el jugador que se fichó como, entre comillas, hago el gesto desde acá, entre comillas, de la alternativa a Ríos, porque de hecho en algún momento se iba a decir que iban a ficharse a los dos y la Roma sigue buscando otro mediocampista. Habrá que ver esto cómo termina encajando en cuanto a otros jugadores de los que vamos a estar hablando más adelante. También haremos un episodio más adelante, ya cuando avance más el verano, sobre, como siempre hacemos, probablemente intentaré tener por acá a nuestro querido Santi Boys para hablar un poquito de fútbol, de parados y esquemas, cuando ya tengamos una noción más clara con después de amistosos más exigentes para la Roma. Pero lo cierto es que el Ainaoui no era la alternativa completamente a Ríos, porque la Roma sigue buscando un mediocampista. Han sonado nombres en las últimas horas, pero eventualmente se busca alguien más. Habrá que ver cómo delimita esto las salidas, las entradas, los movimientos de jugadores como Pisili, que en el último partido contra la Unión de Pomezia fue utilizado más como trescuartista. Lo cierto es que Nico puede hacer este trabajo. De hecho, es el rol con que él llega al primer equipo desde el Primavera, siendo un volante ofensivo en 3/4 de cancha ofensiva. Tiene el pie, la carrera, el físico para poder desempeñarse un poco más en la base de la jugada, en ese rol de interior de medio campo, teniendo un poco más de beligerancia en ambas fases del juego. Pero lo cierto es que ha sido probado por Gasperini en la zona de volante, en los trescuartistas. Habrá que ver finalmente si esto avanza a futuro. Pero se busca un mediocampista, por lo tanto en el Ainaoui no era la alternativa a Ríos, ni Ríos anulaba la llegada del Ainaoui. Por lo tanto, quiere decir que, como había comenzado al inicio de este análisis tan profundo, y donde he ido haciendo un poco de comentario, análisis y haciendo un poco de crónica sobre lo que ha sucedido en el mercado, lo cierto es que Gasperini entiende que para sus juegos más importante Wesley que Ríos, y la Roma con Massara al frente, que como lo dije muchas veces en podcasts anteriores, también lo dije en este podcast de Nacional Nueva Roma volumen 1 de Patreon exclusivo. He perdido el hilo, pero bueno, lo cierto es que Massara, por órdenes de Gasperini, como lo había dicho, lo comentaba en el último episodio de Patreons, está siendo un operador de mercado, porque, como comentaba antes en este episodio, Gasperini trajo una gran carpeta de Bérgamo con jugadores que él cree que son los necesarios para reforzar la Roma, su equipo actual, la plantilla, y poder proponer su juego. Hay ciertos límites que la Roma no está dispuesta a pasar económicamente, ni que el entrenador, por supuesto, entiende que sean contraproducentes para su idea de fútbol. De hecho, en el primer amistoso del verano dice que estaba un poco molesto o preocupado, es preocupado la palabra correcta, de hecho, que dijo a los periodistas en Trigoria, preocupado por los retrasos en los tiempos de mercado. Pero evidentemente, si los tiempos en general de la preparación del proyecto y de la puesta en marcha de una nueva Roma son tardíos, en los tiempos del mercado no pueden ser tan rápidos, partiendo que Gasperini llegó tarde, Massara llegó tarde, había que dedicar completamente el mes de junio al tema de las plusvalías y del Financial Fair Play, dejaba el mes de julio para negociar, y a pesar de que Ríos no llegó y sí ha llegado Wesley, han sido negociaciones intensas hasta el final, siempre con la intención clara y ferviente de Ricky Massara de complacer las peticiones del entrenador.
Luego Massara es un hombre que lleva mucho tiempo en este negocio, tiene una cartera también de jugadores muy amplia, muchos contactos en Sudamérica, muchos contactos en Francia. De hecho, haciendo un poco de crónica retrospectiva, fue Ricky Massara quien puso sobre la mesa de Walter Sabatini, otrora director deportivo de la Roma, puso Massara sobre el escritorio de Walter Sabatini el nombre de Miralem Pjanic. Fue, por ejemplo, el encargado de ir a negociar a Brasil por Marquinhos, siendo segundo del ya mencionado Walter Sabatini. Por lo tanto, es un hombre que tiene mucha experiencia, tiene mucho conocimiento, tiene muchos contactos en varios continentes y dentro de todo el fútbol. Por lo tanto, Massara le propondrá jugadores a Gasperini, como muy probablemente sea el Ainaoui, y ha llegado a la Roma el futbolista del Lens con pleno consentimiento de Giampiero Gasperini. Por lo tanto, digo esto porque se habló muchísimo de Ríos, de la Roma, que porque la Roma dejó ir a este jugador y tal. La Roma hizo una muy buena oferta. Realmente, para las circunstancias económicas que ha hecho la Roma, hasta el momento hay bastante dinero puesto sobre la mesa. Se han gastado unos 20 y tantos por el Ainaoui, 25 por Wesley, el préstamo de Evan Ferguson, del que voy a dejar también un comentario. De hecho, también hay un podcast exclusivo de Patreon de nuestro querido Sam con una amiga nuestra, donde han hablado bastante de Evan Ferguson y su llegada desde la Premier, desde el Brighton y el West Ham, donde estuvo a préstamo la última temporada para insertarse en la Roma. Por Ferguson se ha hecho un préstamo pago con una opción de compra de unos 30 y tantos millones. Se asume su sueldo, que es de 1.5, poco más. Estamos hablando de un jugador de unos pequeños 20 años, unos cortos 20 años para un delantero, y que hace no mucho estuvo incluido en el top 15 o top 20 del premio Golden Boy que entre la revista Tutto Sport. Por lo tanto, es un jugador muy joven con mucho talento. Se le ha criticado muchísimo, yo sin entenderlo por qué, porque al final es un préstamo, no es una obligación de compra, es una opción de compra, que muy probablemente si el jugador hace 20, 25 goles, esa opción de compra se va a ser bastante complicada de ejecutarla, a pesar de que la Roma tiene preferencia, porque van a venir muchos clubes interesados por Evan Ferguson, que ya hace algunos años había demostrado un talento grandísimo, y si quiere comprobarlo, simplemente se puede ir al canal de YouTube de la Roma y ver los goles que anotó el primer futbolista irlandés en vestir los colores de la Roma, hizo ante el Unione Pomezia. Sí, el Unione Pomezia, sí, es un amistoso de verano, sí, es un amistoso en casa, sin presión ni nada, pero hay gestos técnicos que te pueden dejar ver qué tipo de futbolista es Evan Ferguson. Lo cierto es que la Roma ya ha puesto bastante dinero sobre la mesa, va a seguir poniendo dinero sobre la mesa. Está muy cerca de llegar el fichaje de Daniele Ghilardi, una fuente inagotable de centrales en el Hellas Verona, donde ya ha ido a comprar bastante Gasperini. De hecho, sin ir muy lejos, Isaac Hien, el central de la temporada pasada o las últimas 2 temporadas del Atalanta de Bérgamo, campeón de la Europa League con la Atalanta, se fichó desde el equipo que juega como local en el estadio Bente Odi, se fichó desde el Verona, y hoy es un jugador muy importante y que muy probablemente se venda por mucho más cuando sea el momento. También hay que decir que Gasperini es un tipo que como entrenador ha estado poco en defensa. No recuerdo fichajes muy altos en defensa, sí ventas muy altas, como la de Cuti Romero, el turco que en algún momento sonó para Roma y también se fue a la Liga Árabe por allá con Roger Ibáñez. Roger Ibáñez es un ejemplo que después se vende a la Roma, y la Roma lo revende un poco más adelante, porque Roger Ibáñez fue una indicación de Gasperini en su día. Llegó al Atalanta, jugó muy pocos partidos siendo todavía muy joven, y después se fue a la Roma, donde se estableció, y luego se fue al fútbol árabe. Por lo tanto, Gasperini es un entrenador que no gasta mucho en centrales, pero que sí se fija bien en esos que tienen potencial, y Ghilardi, internacional sub-21 con Italia, es uno de los buenos en cuanto a prospectos. Hablamos dentro del fútbol de las categorías sub-23, sub-21 dentro de la Serie A. Yo creo que va a ser un buen refuerzo, y por lo tanto
Vamos a ver cómo le va. Un central que puede jugar tanto por derecha como por izquierda. A mí no me queda muy claro si va a jugar incluso entre uno de los centrales de derecha o izquierda. Tengo la corazonada que pudiera incluso jugar por el centro con Mancho jugando de defensa por central por derecha. Habrá que ver. Hermoso, es complicada la situación de Hermoso porque tiene un sueldo demasiado alto. Dicen de momento que ha gustado a Gasperini lo que ha visto. Con Bula sí parece que está completamente fuera. De hecho, un ejemplo fue el último amistoso contra la Unión de Pomezia, donde creo que no vio minutos. Por lo tanto, es uno de los jugadores que puede salir. Habrá que ver qué pasa con Hermoso, como decía antes, porque tiene un sueldo demasiado alto, y si se mueve algo será en los últimos días del mes de agosto. Y por aquí van los tiros. Uno de nuestros pechos nos preguntaba hasta ahora, Luis nos hacía la pregunta, Luis Lara, al que le mando un abrazo. ¿Ha sido un buen mercado? Yo diría que sí, sobre todo porque tiene intenciones claras, objetivos bien definidos y trabajo profundo. Habrá que ver cómo se desarrolla el mes de agosto, cuál termina de ser la salida, pero yo creo que de momento tiene un notable sólido el trabajo de Massara y la dirección deportiva. Recordemos, los tiempos pueden variar mucho, y sobre todo cuando ha sido todo muy tardío para la Roma, no podíamos esperar que ya el 1 de julio estuvieran todos los fichajes a disposición del entrenador. Otra de las preguntas que nos llegaba era la de Martín, ¿no? Especulemos quiénes serán los titularísimos indiscutibles con Gasperini. Svilar seguro, Endica seguro, Mancho seguro, Koné seguro, yo creo que Soulé va a ser otro, Angelino va a ser otro. El caso Angelino es bastante peculiar, ¿no? Porque la Roma, se habla de que Gasperini lo quería sacar, que la Roma lo quería vender. Simplemente llegó una oferta muy buena, sustancialmente buena, por un jugador que a la Roma le costó 5, va a pagar en 3-4 plazos. Por lo tanto, hagan las matemáticas, unos 25 millones por Angelino, que tiene cierta edad, que se representa una plusvalía en el mes de junio es gigantesca, y probablemente no tenías que vender con tantos apuros a Tammy Abraham, y hubiera podido sacar un poco más, o cualquier otro jugador. Y era muy importante aprovechar esa oportunidad que abría el mercado también en el marco del mundialito de clubes en Estados Unidos, y por lo tanto la Roma lo valoró. No es que querían deshacerse de Angelino, si bien el español no es el somatotipo, o no tiene el somatotipo del carrilero perfecto que le gustaría a Gianpiero Gasperini, pero es un jugador bien dotado, que llega al fondo, que tiene buen juego asociativo, le pega con las dos piernas, buen centrador. Esto a Gasperini sin duda le gusta. Claro, necesita físicamente otro tipo de carrilero que le dé ciertas cosas que Angelino evidentemente no puede darle, pero de momento, hasta esta fecha, 26 de julio, es el titular por izquierda en la Roma. Habrá que ver qué pasa más adelante, si Saladín sale y se busca otro carrilero izquierdo que pueda pelear el puesto con Angelino. Por lo tanto, yo creo que esto que he mencionado, Svilar, Endica, Mancini, Koné, Soulé, Dybala, que ha empezado muy bien después de la lesión. De hecho, me sorprende verlo con tanta frescura física en el campo después de una lesión, una operación. Soulé, habrá que ver cómo termina encajando en otra gente como Pisili. Cristante, yo creo que es un jugador que pudiera encajar bien en el esquema de Gasperini, sobre todo también por la relación que hay entre ellos, y siempre a los entrenadores les gusta tener a alguien de su lado en el vestuario. Habrá que ver qué pasa con el Shaarawy, a ver qué pasa con Baldancia, habrá que ver qué pasa con Pellegrini, que está lesionado de hecho. Pero con el pasar de los días vamos a ir viendo por dónde se encamina el posible 11 de Gasperini, y como decía, este sábado en Alemania contra el Kaiserslautern vamos a tener quizás una pequeña o una muestra inicial de lo que piensa Gasperini en cuanto a su 11 y en cuanto a lo que puede hacer. Otra de las preguntas que nos llegaban de nuestros Patreons, mencionábamos esta última de Martín, estaba la de Luis Lara.
Darío nos preguntaba qué tendría que hacer la Roma para asistir al Mundial de Clubes. Eso fue una pregunta un poco de hace algún tiempo. Como todos sabemos, la reglamentación cambió a última hora y no valía solamente el coeficiente UEFA, era el coeficiente UEFA partiendo solamente o teniendo en cuenta solamente la Champions League. El presupuesto para este mercado se habló de 100 millones, Darío. Por lo tanto, habrá que ver finalmente hasta dónde va, dependiendo también de quién se va, quién se queda. Hasta este momento, si hacemos las matemáticas, estaremos por unos 60-70 millones, esperando que llegue Gilardi, que es un préstamo con opción de compra o compra obligatoria. Esto le abriría un pequeño margen a la Roma para seguir gastando en este mercado. Habrá que ver si termina saliendo algún que otro jugador, el Charaui, Mario Hermoso, Kumbula o Baldanzi, que creo que son los que más probabilidades tienen en este momento para salir. Saúd, Abdullah Hamid por la derecha, que pueden abrir espacio y generar ganancia. Por lo tanto, nace una nueva Roma. Yo creo que va por un buen camino, con figuras como Ranieri, con figuras como Gasperini, con figuras como Massara, en la dirección deportiva, que dando una coherencia al trabajo, una línea de trabajo, la cual no tuvimos el año pasado en lo absoluto, donde hubo problemas para tener una línea de trabajo bien definida por varios motivos durante la época de trabajo de la dupla Pinto-Mourinho. Por lo tanto, ahora con una figura que no hemos tenido en años como la de Ranieri, hace cientos de días, de meses, bastantes años que una Roma no tenía una figura como la de Ranieri dentro de la directiva, con voz y voto, que pueda ser aglutinador. Es muy importante, sobre todo para interconectar piezas como son las de Ricky Massara y Gasperini, para hacer esa trifuerza entre Gasperini, Ricky Massara y Claudio Ranieri, para sacar a la Roma adelante con un proyecto serio, coherente, con objetivos de mercado bien claros, por los que se va a negociar de manera coherente, sin hacer locura, siempre tratando de esperar que el jugador se ve atraído por el proyecto de Alborosi. Pero en fin, yo creo que esto pinta bien. Habrá que ver qué pasa en los próximos días, pero sin duda hay mariposillas en el estómago para todos en cuanto a esta nueva Roma, que hace muy poco estrenó su tercera equipación, que es simplemente una belleza, señores, una belleza de camiseta. Esta camiseta con colores bastante poco usuales, por decirlo así, para lo que es una indumentaria de Roma, pero relacionadas con el Alba Roma, uno de los clubes fundacionales de la OAS Roma, de los clubes que se fusionaron en 1927 de la mano de Italo Foschi para crear nuestra gloriosa Asociación Esportiva Roma. Así que sin más dilación, llego hasta el final de esta media horita. Estaremos en los próximos días por acá conversando, hablando y analizando más sobre la Roma. Envíenos sus preguntas, sus comentarios, suscríbanse, denle like. Recuerden que los que se quieran convertir en Patreon, patreon.com/Planeta Roma, allí nos pueden encontrar con suscripciones que van desde $1 hasta los $3 para tener material extra y estar evidentemente en contacto con nosotros a diario en nuestro grupo de Patreon exclusivo. Así que sin más dilación, un saludo y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma. Chao.